Sean bienvenidos a un nuevo video de Descubre con JD. Continuamos con la parte número 6 de Inglés con propósito, la serie en la que aprendemos inglés siendo hispanos. Y bueno, la lección del día de hoy va a ser escritura, continuando donde lo dejamos en la anterior. Preguntémonos, ¿cómo funciona escribir? Escribir es la parte más difícil de lo que yo llamo el triángulo del idioma, o sea, hablar, escribir y leer. ¿Y por qué pienso que es más difícil escribir que hablar en cierta medida? Puesto que la escritura en el inglés es bastante inconsistente a comparación que con la del español. En el español, si tú escuchas una palabra, ¿verdad? Tú la puedes pronunciar y cuando te la dicen, tú te puedes hacer una idea más o menos de cómo se escribe. Sin embargo, esto es difícil de que se traslade al inglés, puesto que, como veíamos en el video anterior, entre las combinaciones de las vocales y los sonidos de algunas consonantes en algunas palabras, pues hace que sea un poco más difícil. Esto sumado a que cuando la gente escribe, puede que utilice expresiones distintas o palabras más complejas que normalmente no se usarían al hablar. Además de que cada persona pues tiene un estilo único de expresarse, lo cual le sube un grado de dificultad comparado a leer y lo cual también aplica para hablar. Entonces, ¿cómo funciona escribir sin hablar el idioma? De por sí, escribir puede que sea la acción que menos realicemos cotidianamente, pero está presente mayormente en la comunicación formal e informal, ya sea mensajes de texto o correos electrónicos. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Escribir puede estrechar la brecha de comunicación en ciertos casos, ya sea buscando la Internet o para contactar un establecimiento, un negocio, a través de la red. Em, Obviamente, el traductor también sirve para hacer esto, pero recuerden que la idea de aprender inglés es para, obviamente, no estar dependiendo de herramientas todo el tiempo, sino de poder hacerlo uno mismo. Entonces, lo bueno, lo malo y lo que toca es aprender de la escritura. La buena noticia es que si sabes escribir textos simples como correos electrónicos en español, ya estás familiarizado con la estructura y el proceso de escritura. Pero obviamente hay detalles que toca tener en cuenta cuando lo queremos pasar al inglés. Y uno de los puntos claves es la cultura y cómo ésta afecta al idioma, cómo se relaciona. El inglés, a diferencia del español, está especializado en comunicar mensajes lo más rápido posible, por lo que hay muchos más modismos, expresiones que contienen ideas para facilitar la comunicación. Entonces, para esto, veamos unas expresiones generales. Em, Obviamente, vamos a mostrar como los grados de complejidad, ¿verdad? Dependiendo de qué tan formal o dependiendo de qué tan poético, tan elocuente con las palabras sean. Tenemos los saludos estándar, ¿verdad? De una sola palabra. Tenemos el hi, dear, tú. Hola, querido estimado, para. Sencillo. O también tenemos los clásicos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good morning, good afternoon, good evening. Pero, obviamente, si quisiéramos dar un pasito más allá, puede que nos encontremos en algún momento frases un poquito más complejas. Por ejemplo, to whom it may concern, para quien le concierne. I hope this email finds you well. Espero que este correo electrónico, este email, te encuentre bien. Y greetings, reader o subscriber. Saludos, lector o suscriptor. Obviamente acá las palabras clave, por ejemplo, la más importante sería por lo menos el greetings, es una forma muy común de escribir saludos en correos o de forma más formal. Y de la misma forma, vemos este nivel de complejidad aplicándose también para las despedidas. Tenemos despedidas sencillas de una sola palabra como sincerely o dearly o from, que traducen ahí a sinceramente, estimadamente de.
O ya tenemos unas frases un poquito más complejas, como yours truly, o with due respect, o best regards. Acá pasa algo un poco curioso, porque digamos, la primera frase acá de la mitad, ¿verdad? Traduce a verdaderamente suyo o verdaderamente tuyo. ¿Y qué pasa? Esto suena un poco extraño en español, suena como muy íntimo, ¿verdad? Pero lo que pasa mayormente en el inglés es que las palabras son como muy secas, son como muy neutras. Entonces, frases que normalmente uno traduciría y que suenan como demasiado confianzudas en español, pues a lo mejor no lo son tanto en el inglés. También tenemos acá ya el nivel máximo de elocuencia, de poetismo. Em, por ejemplo, 21 reading, hoping for a reply y hoping this message reach you well. Y obviamente si has estado poniendo atención eh, entre la frase en inglés y la traducción, puede que te hayas dado cuenta del hecho de que hay veces que se traduce más o menos como en la misma distancia, ¿verdad? La misma cantidad de palabras, de letras, pero luego hay frases que por lo menos se ven corticas en inglés, pero luego las traduces al español y son increíblemente más largas, ¿verdad? Esto es más o menos una de esas diferencias que estaba mencionando de lo que pasa a la hora de escribir en el inglés. Transicionemos y veamos uno de los aspectos más claves, ¿verdad? De lo más común de la cultura a la hora de hablar en inglés y de escribir. Porque es muy común que se vayan creando este tipo de expresiones, estos modismos, para describir cosas. Por ejemplo, acá tengo este conjunto de palabras que todas están traducidas entre comillas porque eso es a lo que están haciendo referencia, pero no es una traducción literal. Por ejemplo, locking normalmente traduce como bloquear, ¿verdad? O encerrar, normalmente pues con un candado o con llave. Pero ¿qué pasa? Que llega esta necesidad de la gente de querer ser más expresivos con el idioma y generan este tipo de expresiones. Obviamente esto pasa en el español en cierta medida, pero con el inglés es un poco distinto porque normalmente puede pasar con cualquier tipo de palabra y puede significar un montón de cosas. Por ejemplo, looking se usa para expresar concentrarse, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se puede conjugar, se puede usar como si fuera un verbo, como si fuera una palabra normal. Por ejemplo, si yo dijera, eh, I am going to lock in, estoy diciendo yo voy a concentrarme. Y de la misma forma, yo puedo decir you are going to lock in, ¿sí? Tú vas a concentrarte o necesitas concentrarte. Entonces, esto se vuelve bastante complejo muy rápido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si se puede usar así, de la misma forma, como concentrarse, luego hay palabras distintas para expresar otras ideas. Por ejemplo, si yo digo que algo es fire, ¿verdad? Que algo es fuego, estoy diciendo que algo es impresionante. Pero luego hay palabras como ghosting o gaslight que hacen referencia a distintas cosas. Como, por ejemplo, gaslight hace referencia a engañar a alguien con el propósito de persuadirlo a hacerle creer algo que no es cierto. Por ejemplo, si yo empezara a decir que fire traduce a agua, aunque es mentira, y yo dijera con toda la certeza una y otra vez que fire traduce a agua, que fire significa agua, háganme caso que fire significa agua en inglés. En ese caso, yo estaría haciendo gaslight a la audiencia, ¿sí? Eh, o también hay otro tipo de palabras que se utilizan como para agregar, para añadir un mensaje distinto a la oración, ¿verdad? Por ejemplo, low key es una, o sea, tú puedes agregar low key antes de decir algo para decir como que de forma sutil. O sea, ¿a qué se hace referencia? Si yo digo que algo es low key, bueno, es como que no te esperabas que fuera bueno, ¿sí? Si yo digo que algo es low key,
malo, es que tú puedes decir, pues no me esperaba que eso fuera malo. Entonces, obviamente, este tipo de palabras realmente no son como traducciones literales, no son palabras reales en el español, pero se utilizan para agregar significado en inglés. Y el último tipo de palabra también puede ser cuando directamente haces este chiste interno de traducir algo. Por ejemplo, ti, que normalmente es te, se utiliza para referirse a chismes. ¿Por qué? Porque acá entra más o menos como la capacidad poética del idioma, ¿verdad? Entonces, digamos, derramar el té en inglés, spill the tea, haría referencia a alguien que está contando chismes, ¿verdad? Entonces es algo mucho más poético, ¿verdad? Entonces hay palabras que sirven para describir acciones, hay palabras para dar como características para describir algo, hay palabras para describir situaciones, en fin. Lo más complejo de los modismos en inglés es que hay constantemente nuevos generándose y salen de la noche a la mañana y hay que estar constantemente pendientes si realmente quieres entenderlos todos o conocerlos todos. ¿Son necesarios? No, pero es bueno saber que existen. De la misma forma que existen estas palabras, estos modismos, también algo muy común en el inglés es los acrónimos, es cortar palabras, ¿verdad? Dar solo la inicial. Acá tengo un conjunto, ¿verdad? Y veamos un par de estas. Por ejemplo, hay palabras, ¿verdad? O bueno, hay oraciones simples como I love you, de yo te amo o yo te quiero, o YOLO, de You Only Live Once, solo se vive una vez, pero pues dice solo las iniciales porque es muy larga la oración y te da pereza y solo quieres decir el mensaje y ya. Sí, también pueden haber como en el caso de afiches de información, puede que te pongan un FYI, for your information, para tu información, ¿sí? También hay expresiones comunes, digamos, a la hora de reaccionar a algo que es gracioso, poner un LOL o un LMAO, que ambos son básicamente me estoy muriendo de la risa, esto es demasiado divertido, estoy riendo en voz alta. Em, y esencialmente es eso, o sea, los puedes traducir, acá lo estás viendo, pero básicamente es decir mensajes largos de forma corta usando solo la inicial. Y mucho más importante que los anteriores, porque estos son textos rápidos, ¿verdad? Son como cuando acortas palabras, como en vez de escribir también, escribir TMB. Tenemos palabras como WSP para decir WhatsApp, cae de nuevo, o BRB para decir be right back o vuelvo pronto. De entre estos, obviamente los más comunes, los más importantes, en mi opinión diría que es ASAP, ¿verdad? Que significa as soon as possible o tan pronto como sea posible. Acá tenemos un par de ejemplos más, pero es lo mismo. Un par de letras para decir una oración corta como let me know, LMK, para decir déjame saber. O EOD, end of day, que es final del día. Por último, otro de los fenómenos de la escritura del inglés viene a la hora de cortar palabras. Por ejemplo, acá tenemos fam, que es corto para family o familia, que es cortar al inicio de la palabra. Ejemplos de esto es esta de familia o sospechoso o radical, ¿verdad? De la misma forma, también puede que se presente el caso en el que se corte el final de la palabra. En el caso de neighborhood, que es vecindario, es común, o bueno, es probable que veas que se refiera como hood, ¿verdad? Solo el final de la palabra. Pero no cambia el significado, es una forma de hacerse referir a la misma palabra. El otro tipo de caso es que la mitad de la palabra derive en otra. Por ejemplo, de la palabra carisma, este Riz salió para decir, en vez de decir
esta persona tiene mucho carisma, pues dicen esta persona tiene ris. Sí, entonces podemos ver que en el inglés hay veces que se corta el inicio de la palabra, se corta la mitad de la palabra o se corta el final de la palabra. Y por último, una de las expresiones comunes es decir W o L, ¿verdad? W en caso de que se gane algo o L en caso de que se pierda algo. Una vez tenemos en cuenta esos distintos tipos de palabras, distintos tipos de fenómenos, podemos concentrarnos ahora sí 100% en un objetivo real, ¿verdad? Plantar las bases para escribir, ¿verdad? Y esto se llama conversación simulada. ¿Y a qué me refiero con esto? Planteémonos la ventaja de escribir, porque si bien no podemos reducir nuestra comunicación a un par de letras, siempre podemos aprender a hacer preguntas eficientes, ¿verdad? Podemos aprender a ser eficaces con nuestra comunicación para que sea lo más sencilla, lo más fácil la comunicación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A eso me refiero con aprender eh, palabritas sencillas, ¿verdad? Que sea una cosa de aprenderse una vez y, mejor dicho, ya la puedes usar siempre. Por ejemplo, tenemos la vieja confiable, la primera pregunta que la mayoría de la gente se aprende, que es ¿Do you speak Spanish? Que es preguntar si la persona con la que estás habla español. Y entonces, antes de continuar, quiero hacer este énfasis, esta nota en que puede que algunas de estas preguntas se vean redundantes. Puede que tú digas, esto no lo voy a usar o bueno, no lo voy a escribir porque no se me va a presentar la ocasión de hacerlo a través de escritura. Y yo te voy a decir, bueno, no importa porque es buena práctica tanto como escritura, tanto como lectura y tanto como para cuando lo vayas a hablar. Porque una vez practicas ver esto, practicas escribirlo, practicas tenerlo, pues obviamente te genera esa confianza para cuando lo vayas a usar independientemente, ¿verdad? De si es escrito, hablado o leído. Por ejemplo, veamos casos generales. Porque eso, al final del día, esto es una introducción a este tema de la conversación simulada. Por ejemplo, si necesitas una cita, can I make an appointment o can I make a reservation? ¿Verdad? Acá las palabras claves es cita y reserva. Y de la misma forma, la parte clave es las primeras tres palabras acá, can I make, que traduce a puedo hacer, ¿verdad? Pero en forma de pregunta. Y de la misma forma, acá vemos que podemos expandir en esta estructura, reemplazar el make de hacer y meter otros tipos de verbos. En este caso, puedo poner un reschedule para decir can I reschedule an appointment, que traducen puedo reprogramar o reagendar una cita, o can I cancel a reservation, puedo cancelar una reserva. Entonces, vemos que con esta estructura sencilla, dos palabras, ya podemos agregar un poquito de vocabulario y podemos hacer infinidad de preguntas. Eh, por ejemplo, si necesitamos información, acá vemos que se hace presente el how much would it be, cuánto costaría, vuelve a aparecer el can I, go now, puedo ir ya, y también vuelve a aparecer el what do I need, qué necesito. Esas son expresiones mucho más generales, son preguntas que a lo mejor serían redundantes en la mayoría de los casos, pero volvemos a lo mismo, es la base antes de ir a casos específicos. Por ejemplo, demos un pasito más allá. ¿Qué pasa si es un tipo de negocio en especial? Por ejemplo, para los restaurantes, una de las palabras clave que puede llegar en juego a la hora de aprender vocabulario es takeout. Analicemos la pregunta, ¿do you do takeout? Estas tres primeras palabras, do you do, nos ayuda para preguntar si hace algo en especial. En este caso, takeout hace referencia a servir para llevar. ¿Sí? Entonces, si tradujéramos literalmente esta pregunta,
La traducción literal sería, ustedes sirven para llevar, ¿sí? Pero vemos cómo esta palabra condiciona la pregunta entera para una, o sea, vemos como una palabra entera carga el significado. O de la misma forma, una pregunta más simple, do you serve? Para preguntar si sirven, ¿verdad? Y en este caso, acá tenemos food de comida, pero pues obviamente esto es para indicar que acá se puede poner cualquier tipo de palabra que quieras, ¿verdad? Si quieres preguntar si sirven carne, si sirven pollo, si sirven leche, si sirven maní, acá es donde entra el poder de la estructura, ¿verdad? Es solo reemplazar. Entonces, si quiero preguntar aquí y conozco el tipo de comida que quiero preguntar, do you serve steak? Do you serve milk? Do you serve oats? Sencillísimo. Pasemos a otro tipo de negocio. Por ejemplo, un montallantas. Si yo quiero preguntar por arreglar, ¿ven? Entonces pongo do you fix. Entonces podemos ver cómo este do you nos ayuda a preguntar por una actividad. En este caso, con los restaurantes es serve, de servir comida. Y en el caso acá de un montallantas, o bueno, en caso de que queramos preguntar por algún tipo de reparación, entonces do you fix. ¿Sí? En este caso el ejemplo es headlights, que son las luces delanteras. O si quiero poner un do you do para decir el verbo hacer, em, en este caso ponemos el ejemplo de oil change, que es cambios de aceite. Y acá, otra vez, acá es donde una vez entendemos la estructura, podemos expandir el vocabulario. En caso de que necesitemos algo como cambiar que se nos pinche una llanta o un test de emisiones, entonces nomás cogemos esto y lo ponemos en la misma estructura. Do you do flat tires? Do you do emissions test? ¿Sí? O en caso de que yo quiera preguntar que me arreglen algo que no sean las luces delanteras, digamos, los parabrisas o los frenos. Do you fix wipers? O do you fix brakes? Básicamente es, aprendes tres palabras y lo que necesites, ¿verdad? Entonces, tú me vas a decir, esto yo lo puedo hacer con el traductor. Y yo te voy a decir, puede que lo hagas con el traductor, pero imagínate esto. Tú ya te sabes estas tres palabras, entonces en el traductor no vas a tener que escribir la oración completa. En el traductor solo vas a tener que escribir la palabra al final. Entonces dices, entonces todavía puedo usar el traductor, ¿sí? Pero ahora voy a ser más eficiente, voy a ser más rápido, voy a gastar menos tiempo en el traductor. Por ejemplo, acá, en una farmacia, si yo quiero preguntar por qué tipos de analgésicos tienen, ¿verdad? Puedo preguntar, what painkillers do you have? ¿Sí? Entonces, digamos, acá lo puedo reemplazar con cualquier tipo de remedio o analgésico que necesite. Puedo poner Band-Aids, que son curitas, o face wash, que son para limpiar la cara, o eye drops, que son gotas para los ojos. ¿Sí? O ya un poquito más avanzado, ¿verdad? Esta de acá abajo. Do you apply? Vemos que vuelve a aparecer el do you. Le estás poniendo cuidado al do you con solo estas dos palabras, ¿verdad? Pero en este caso tengo apply, apply de aplicar. ¿Por qué? Aplicar la vacuna. ¿Sí? Do you apply the flu vaccine? Y entonces acá yo puedo preguntar por infinidad de tipos de vacunas. ¿Sí? En caso de que necesite para la gripe, flu vaccine. En caso de que necesite para el COVID, para el polio, para la varicela, para cualquier tipo de vacuna. Do you apply? Y reemplazo. The chickenpox vaccine. De polio vaccine. Entonces, volvemos a lo mismo. Te aprendes tres palabras y puedes dejar el traductor solo para la cuarta que te falta. Como último ejemplo, y de forma general, digamos que quieres preguntar por si se vende o por si se tiene algo. Entonces, do you sell brushes? En caso, pues como ejemplo, digamos que si venden cepillos. Pero acá puedo reemplazarlo por lo que quiera, por lo que quiera saber que venden. Entonces, tenemos ejemplo, wood, paint, tools, nuts. Sí, entonces tenemos desde venden madera, venden pintura, venden herramientas, venden lo que queramos preguntar. ¿Sí? Y de la misma forma, do you have bolts? Para preguntar si
el establecimiento, si la tienda, tiene algo. En este caso, do you have balls? O sea, tienen pernos. Entonces, puedo preguntar lo mismo. Do you have wood? Do you have paint? Do you have tools? Y por último, pues para hacer énfasis en esto, un pequeño detalle, acá tengo Sprite en morado, para indicar que también se puede preguntar directamente por marcas, ¿sí? Do you sell Sprite? Do you sell Coca-Cola? Do you sell Pepsi? ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Me aprendo tres palabritas, ya tengo la estructura, solo tengo que agregar la cuarta. ¿Sí? Es sencillo. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos varias particularidades que tiene el inglés a la hora de ser escrito de forma formal e informal. También analizamos superficialmente la estrategia de gestionar la conversación para facilitar la comunicación. Obviamente, esto es solo el punto de partida con el cual ya podemos avanzar a un nivel intermedio. Acá es cuando podemos dar el pasito más allá. Y bueno, ¿cuál es la conclusión del día de hoy? Como venía diciendo a lo largo del video, escribir puede ser uno de los aspectos más difíciles para alguien que no sabe inglés, pero también tiene las herramientas más poderosas como ayuda, el traductor. Obviamente, eh, el propósito, la idea, es que el traductor se ha visto como una ayuda y no como una muleta, no como una dependencia, ¿verdad? El traductor tiene que estar por si se me olvida una palabra, ¿verdad? No tiene que estar por si necesito decir un párrafo entero. Ese es mi consejo, ese es mi ideal, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver.